precioso, porque eres Dios de gracia, Dios de amor, Dios de paz, Señor. Y cubrimos de oración a tus hijas, a tus hijos, Señor, que se gozan en bendecirte, que claman, que gimen, Señor, por tu presencia, Padre. Les cubrimos con nuestra oración, Padre, y declaramos la paz de tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de ellos, Padre, alentándole, dirigiéndole, llenándole, Señor, porque eres nuestro Rey Salvador, porque eres nuestro Dios amado, porque eres nuestro Dios eterno, Señor. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, a ti te honramos, Señor, por tu grandeza, por tu paz inagotable, porque eres nuestro gozo, eres nuestro aliento de vida, eres nuestra fortaleza, Padre, y en ti nos gloriamos, Padre, en tu amor, Padre, en tu paz, Señor. Eres Rey Salvador, eres Dios Todopoderoso, eres Dios excelso, Señor. Glorifícate, Señor. Gózate con tus hijas, la ponemos en tus manos, Señor. Padre Santo, que esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, como dice tu palabra, Señor. Quitamos el afán, quitamos el cansancio e imparto reposo, Señor, sobre tu pueblo, Señor. El reposo que viene del cielo. El reposo, Señor, que viene de ti, que nos alienta, que nos vivifica, que nos ayuda, Señor, a sentir ese amor, Padre, a sentir esa paz inagotable, esa gracia abundante, Señor. Gracias por estar con nosotros y gracias porque yo sé que vas a hacer un milagro, Señor, una manifestación tuya gloriosa en este día sobre nosotros. Trae sanidad, aliento, Padre, purifica nuestro cuerpo, Padre. Nos limpia, Señor, nos sana, nos restaura, nos saca libertad, Señor, porque eres nuestro libertador, pero sobre todo nos da esperanza, nos cubre con tu amor, nos cubre con tu sangre, con la sangre preciosa del Señor Jesucristo y nos hace aptos para participar de tu reino, Señor, en este día. Hoy declaro, Señor, un tiempo de bendición, Padre, un tiempo de gracia, un tiempo de salvación, Señor, un tiempo donde podemos ver esa manifestación de esa gracia soberana, de ese poder sobrenatural, Padre, que nos alienta, que nos vivifica, que nos da fuerza, Padre, y que nos permite el poder disfrutar de tu gran amor y de tu comunión, Señor. Yo te alabo y te bendigo porque eres real, Señor. Porque esas aguas vivas corren por nuestro interior, por la promesa de tu Espíritu Santo que fluye, Señor, en el corazón de mi hermano y de mi hermana, Padre, y que nos da tu paz inagotable. Ahora, Padre mío, ministranos con tu palabra, Señor. Abrimos nuestros oídos, Señor, y tú abres nuestros oídos espirituales, Señor. Quita el cansancio, la fatiga, la angustia, Señor, para que esta palabra, Señor, que tú nos quieres dar en esta mañana, Padre mío, penetra lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y pueda producir vida en nosotros, transformación, Señor, conquistar aquello a lo cual nos ha llamado, Señor, pero sobre todo el ser conquistados por ti, todo nuestro ser, Padre, cada área de nuestra vida, Padre, y el poder reposar y caminar con un pueblo que sabe a caminar contigo, que sabe glorificarte, que sabe exaltarte, que sabe, Señor, de tu grandeza, de su poder, de su misericordia. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Dios les bendiga a mis amados hermanos y hermanas. Qué gozo estar esta mañana nuevamente con cada uno de ustedes, de poder disfrutar de la unidad en oración. Y aunque quizás no nos podemos ver así en persona, nos podemos comunicar a través de estos medios, y yo le doy gracias a Dios porque en este tiempo nos correspondió hacerlo así. Pero yo sé que esa paz nos llena, nos inunda, y aún sea un abrazo a distancia nos podemos sentir, y sobre todo esa unidad del Espíritu que es tan importante, porque yo creo en la promesa de Dios de que es allí en esa unidad donde está esa presencia, y Dios responde en medio de esa unidad. Ayer hubo un tema que estaba tratando y que a lo mejor tocó muchos corazones, muchas personas, y quizás algunos reaccionaron ante la propuesta que le estaba haciendo, la palabra que le estaba compartiendo, y yo sé que a veces hay palabras que son difíciles, que son duras,
como decían los discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la podrá resistir? Pero no es una obligación que Dios nos hace a cada uno de nosotros, sino más bien es un tiempo donde podemos ver esa manifestación de la gracia de Dios, esa manifestación del poder de Dios, esa gracia infinita del Señor que nos ayuda en medio de todos los tiempos, en medio de esos momentos de dificultad que nosotros pasamos. Por eso es tan glorioso, es tan hermoso estar en la presencia del Señor. Y yo les decía que la vida de Saúl, que es la que hemos venido meditando las últimas 2 semanas, aprendemos muchas cosas y eso es lo que justamente nos dice la palabra, que todas las cosas quedaron escritas para que nosotros imitemos las cosas correctas que hicieron los que están escritos aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, pero también tengamos cuidado con los errores que ellos cometieron. Pero sobre todo nosotros tenemos una doble ventaja. Número 1, porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Y número 2, porque podemos ver las consecuencias que trae cuando no hacemos las cosas correctas con Dios. Nos hemos equivocado, sí, muchas veces, pero gracias a Dios que también tenemos un Dios de perdón, un Dios que cubre nuestros pecados, que justamente fue el propósito de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para redimirnos, para abrir un camino, para abrirnos la puerta de entrada. Por eso Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice Juan 10, hallará pastos, hallará reposo. Y eso es lo que buscamos cada día. Quizás pudiéramos pensar en muchas de las cosas que a veces nos hemos equivocado. El mundo nos juzga, la familia nos puede juzgar, las circunstancias nos pueden juzgar. Pero hay algo que dice el Señor Jesucristo, especialmente de los muchos relatos donde Él manifiesta su amor y su misericordia, donde traen a esta mujer tomada en adulterio y le dice a los que venían acusándole: el que esté libre de pecado, tire su primera piedra. Y todos salieron acusados por su conciencia, dice la palabra. Pero hay una palabra que compartíamos, creo que meses atrás, justamente ese pasaje donde Jesús le dice a esta mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el amor de Dios. Nos da la oportunidad para corregir todas las cosas y no seguir esclavos del pecado, y no seguir haciendo daño a aquellas personas que amamos, sino al contrario, siendo restaurados primeramente nosotros. Por eso le estamos llamando a este tiempo, a esta serie de estudios, Conquistados para Conquistar, o Asidos para asir, como dice Filipenses, que es el texto que tomamos inicialmente. Y vaya que Dios ha comenzado a hacer un trabajo aún en este tiempo tan difícil en cada uno de nosotros, para sacarnos adelante en medio de todo. Y yo les decía ayer como la actitud de un hijo en una familia bendecida por Dios trajo amargura de espíritu a Isaac y a Rebeca. Yo sé que hay hogares que se han estado divididos, y justamente ayer les hablaba de eso, porque me imagino muchos diciendo: si ve, la culpa suya, si ve, la culpa por las preferencias hacia sus hijos. Pero créanme, hermanos, que nadie nos enseñó a criar a nuestros hijos. Nadie nos enseñó. Hace algún tiempo, algunos años atrás, y de pronto un día esto voy a retomar estudios sobre eso, el caso de Eva. Eva perdió a uno de sus hijos, a dos de sus hijos, voy a decirlo así. Perdió a Abel porque su hermano lo mató, pero también perdió a Caín porque se fue del hogar. Y yo decía en esos devocionales, hace bastante tiempo que estuve compartiendo de ellos, como Eva tal vez tenía la nostalgia de un Caín que se fue. Al menos a Abel lo pudo ver, lo pudo enterrar, pudo saber que él había muerto. Pero él salió de la casa pero Caín salió de la casa y nunca más lo volvió a ver. Y yo les decía en esas enseñanzas que hay dolores en nuestro corazón que están ahí guardados, que nadie los entiende. Porque lo que hemos hecho, y como algún comentario que me hacían ayer, hacemos eso por nuestros hijos porque los amamos. Pero hay un recurso que quizás nosotros no hemos echado mano, y es los recursos de Dios. Estar atento a qué ha dicho Dios de nuestros hijos. ¿Cuál es el llamado que le has hecho? Porque creo que más que la iglesia,
nosotros en nuestros hogares podemos orientar a nuestros hijos, aun que estén ya quizás en edad adulta. Todavía nuestras oraciones tienen poder y somos escuchados del cielo para corregir aquellas cosas que quizás nos equivocamos. Recuerdo cuando recién salió una película cristiana, El cuarto de oración, que causó impacto en muchos lugares, pero desafortunadamente permitimos que las cosas pasen de moda. Pero esos cuartos de guerra son necesarios nuevamente volverlos a abrir. Poner allí nuestra serie de peticiones y un clamor donde tenga un encuentro tú y Dios, donde tú reconozcas lo que haya fallado, pero también donde recibas esa orientación, esa guía, esa palabra de Dios, porque Dios sigue hablando, así como hablaba con Isaac, así como hablaba con los profetas, así como hablaba en muchas ocasiones y muchos pasajes. Dios sigue siendo el mismo, sigue hablando, sigue buscando corazones, personas que le escuchan. Personas que estén atentos sus oídos, que le busquen en el secreto, que abran su corazón. Porque tiene muchas cosas para orientarnos. Pero desafortunadamente las ocupaciones, desafortunadamente, como dice la parábola de la semilla, los afanes de la vida ahogan la palabra y la semilla y se vuelve infructuosa, no produce fruto en nosotros. Es necesario que en reposo, que en paz escuchemos esos consejos de Dios. Y gracias a Dios porque en el hogar siempre hay un remanente, dice la palabra. Y Él deja un remanente en medio de los hogares, en medio de las familias. Quizás el remanente eres tú, que has llorado, que has gemido, que sentiste un impacto inclusive con la palabra que yo les estaba compartiendo ayer. Porque nuestros hijos nos causan lágrimas, porque los amamos, porque queremos lo mejor en ellos, porque quisiéramos que no pasaran por las cosas o por los desiertos que nosotros pasamos, sino que ellos pudieran alcanzar mayores objetivos. Pero muchas veces no nos escuchan y eso a veces nos causa tristeza en el corazón. Pero definitivamente cuando esperamos en Dios y utilizamos los recursos de Dios, su promesa es que escuchará nuestro clamor, nos ayudará. Y en el caso de este pasaje que estamos compartiendo ayer y que hoy traigo a colación, de Isaac y Rebeca tenía en su corazón las palabras de Dios. Y aunque a lo mejor Isaac no estuvo muy de acuerdo, tanto que yo les decía que en el capítulo 27 engañaron hasta cierto punto a Isaac para que la bendición por favorecer a Esaú, Isaac, tuvieron que hacer algo, pero algunos le llamamos que fueron usurpadores. Pero si tú miras hacia atrás y miras la promesa de Dios, Dios se había dicho desde que estaba en el vientre que la bendición vendría sobre el segundo, y el segundo que nació justamente fue Jacob. Porque Dios nunca va a consentir el pecado, y Dios respaldó hasta cierto punto. Y se vio la bendición de Dios a través de todo lo que Jacob hizo. Y aunque fue tratado por Dios, y aunque tuvo que sentir el rigor de sus equivocaciones, siempre la promesa estuvo sobre él. Y desafortunadamente, a pesar de que se oró mucho, que clamaron mucho por Esaú menospreció las bendiciones de Dios. Y creo que eso es lo que nos causa dolor en el corazón. Y hay una advertencia en Hebreos que justamente dice eso: que no haya entre nosotros algún profano, refiriéndose a Esaú, que por un plato de lenteja menospreció la primogenitura. Eso nos duele como padres. Y quizás cuando reaccionamos como hijos del mal camino que hemos escogido, de nuestras rebeldías que hemos hecho, gracias a Dios que existe el perdón y la aceptación de parte de Dios para restaurarnos, para ayudarnos. Solamente yo te quiero aconsejar con todo mi corazón, como una palabra del cielo: no permitas que se llene tu corazón de amargura a causa de la lucha que tenemos en nuestra familia, de las situaciones difíciles que tenemos nosotros muchas veces. Y yo quiero leer un pasaje, continuando con ese mismo pensamiento que teníamos ayer, de Hebreos capítulo 10. Y voy a leer el versículo 25. Porque al ver las circunstancias, dejamos muchas veces de continuar adelante. Y el escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 25. Voy a leer el 24 mejor, 24-25.
Dice, considerándonos a otros y estimulándonos al amor y a las buenas obras. Y luego añade el 25, no dejando de congregarnos como alguno tiene de costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Lo que generalmente hacemos al escuchar a veces las correcciones que Dios nos da, los consejos que Dios nos da, es a veces apartarnos. Yo le decía ayer a mi esposa, y lo voy a decir aquí en confianza, y yo sé que ustedes sabrán entender lo que les digo. Quizás a muchos no les gustaron la enseñanza de ayer, y a lo mejor muchos no se van ya a conectar con nosotros, porque a veces no nos gustan que nos digan la verdad, pero no lo estoy diciendo yo sé que el Espíritu Santo que nos está hablando en este tiempo. Y gracias a Dios porque tú sigues fiel, porque sabes que es un consejo, que hay cosas que las podemos mejorar. Procuramos hacer las cosas mejores y Dios lo sabe porque Él conoce nuestro corazón. Pero no dejes de buscar de Dios, no dejes de seguir buscando su gracia, su bondad, su misericordia, porque es lo único que nos sostiene, es lo único que nos ayuda a hacer las cosas correctas. Nos ayuda a acercarnos a Dios y a permitir que juntos, esa palabra exhortación no es un regaño. Esa palabra exhortación a veces la hemos traducido mal y pensamos que es un regaño, y hay veces que me han dicho, hermano, me tocó exhortar al hermano y lo que le pegó fue un regaño, o como dicen vulgarmente, una vaciada. Pero exhortar realmente lo que significa es una palabra de consolación, una palabra de consejo. Y nos aconsejamos unos a otros. Y tanto más está diciendo la parte final del versículo 25, en que aquel día se acerca. Los días son difíciles, son peligrosos. Podemos desfallecer en la búsqueda del Señor. Y hay gente por sí que ha desfallecido. Pero quiero saltar a lo que dice más adelante, en el versículo 35 de este mismo capítulo. Porque mire cómo dice, no perdáis pues vuestra confianza. No pierda la confianza en Dios. No trate de no perder la confianza en los hermanos, en aquellos que nos exhortan. No perdáis pues vuestra confianza. ¿Por qué? Porque tiene, dice y la palabra, grande galardón. Y no el galardón de los hombres. Y ahí dice, ¿por qué? Versículo 36. Porque es necesaria, algo que nos falta a todos, la paciencia. Para que habiendo hecho, y escuchen bien, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Estamos en procesos. Esta pandemia nos ha llevado a procesos que por las buenas no lo hubiéramos hecho. Que nos resistimos al mover de Dios, a la gracia de Dios, a la voluntad de Dios, a seguir el camino de Dios. Y créame que en este tiempo, más que nunca antes, la gente está abriendo el corazón para buscar de Dios. Por eso, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las necesidades, este consejo es preciso para el día de hoy. Porque como está diciendo el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón. Porque os es necesaria, y escúchelo mi hermano, mi hermana, es necesaria la paciencia. Y yo les digo a mis hermanos que a veces les doy consejería, la paciencia hay que entrenarla. Cada vez que trate de desesperarse por una situación, háblale al alma, así como dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando habla del ser, su santo nombre. ¿Por qué? Porque el alma es rebelde y ahí está la rebeldía. Porque nuestras emociones muchas veces no saben esperar en Dios. Y note lo que está diciendo la palabra, porque es necesaria la paciencia. Es necesaria. Así como es necesaria la presencia de Dios. Y Dios no puede hacer absolutamente nada cuando nos desesperamos. Es necesario ministrarnos muchas veces a nosotros mismos. Yo les he enseñado a mis hermanos, a mis hermanas, cómo yo entreno la paciencia. La paciencia se entrena. La paciencia se practica.
Y a veces cuando llegan los momentos de desespero, como cuando trato de perder la paciencia, yo sé dónde entrenar esa paciencia. Voy conduciendo el carro y procuro meterme por donde hay más tráfico. Usted está loco. Y sí, trato de desesperarme, pero me habla y vas a tener paciencia. No te afanes. La paciencia del Señor como fruto, como parte del fruto, el carácter del Espíritu Santo, la saco, Señor, a relucir y no me desespero. Cuando veo que tengo que hacer grandes filas para pedir un medicamento para mi esposa, también hago lo mismo. Y a veces voy y veo esa fila tan inmensa y digo, no, vengo más tarde, vengo mañana, vengo otro día. Y a veces digo, no, es una buena oportunidad para entrenar los dones, para entrenar aquello que necesito para cosas mayores. Es necesaria la paciencia. ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver la paciencia con hacer la voluntad de Dios? ¿No le parece interesante esa pregunta? Dice, para que así, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios no es fácil. Requiere dedicación, requiere corregir equivocaciones, requiere hacer las cosas una y otra vez, y eso es lo que no nos gusta a nosotros. Necesitamos tener paciencia con lo que están a nuestro alrededor, así como queremos nosotros que tengan paciencia, así como Dios ha tenido paciencia contigo, conmigo, que es parte de la misericordia de Dios. Y escuchen bien en tu corazón lo que está diciendo la palabra, que para obtener esas promesas es necesaria la paciencia para hacer la voluntad de Dios. No te preocupes si cometiste errores, vuélvelo a hacer una vez más, hazlo, inténtalo una vez más, hasta que se vuelve una práctica en ti. Cambia las cosas de decisiones, cambia las cosas ante las circunstancias, reaccionas de una manera diferente, ya no eres violento, ya no maldices, ya cambia tu vocabulario, ya comienzas a trabajar en tu corazón, y esas pasiones, esas concupiscencias, dice la palabra, que realmente son los apetitos que hay dentro de nuestro corazón y nuestra vida, van siendo sometidos a la voluntad de Dios. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, mire lo que obtendremos: la promesa. Hemos pensado que la promesa la tiene que cumplir Dios porque nos la prometió. Y Dios nos dice, trabaje con la paciencia para que hagas mi voluntad y obtengáis mi promesa. Qué interesante lo que Dios nos habla. Y yo sé que Dios te está hablando al corazón de esa manera, en esta mañana. No desfallezca. No te afanes si tus oraciones sientes que Dios no las escucha. Dios las escucha. Y tal vez en el cielo Dios ha dicho, hija, hijo, tengo un momento preciso para responder la oración que tú me estás haciendo. No importa que las circunstancias sean difíciles, no importa que llegue al punto del desespero, Dios sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Eso lo dice la palabra, que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. Pero es necesaria la paciencia para hacer la voluntad de Dios, para obtener la promesa que Él nos ha dado. Qué bueno que la Biblia siempre nos da un porqué. Dice el versículo 37, porque un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Y hay una palabra que ha tocado por los siglos, en diferentes épocas, el corazón de muchos, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, yo pudiera en el 37, y perdóname como lo voy a hacer, no quiero torcer la palabra, sino que voy a decirlo de esta manera, aunque aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo, porque a la iglesia que le está siendo escrita, esta palabra es una iglesia que está pasando por tribulación, por angustia, por persecución. Pero también lo voy a decir de esta manera, y recíbalo en tu espíritu, recíbalo en tu corazón, donde dice, porque aún un poquito, y lo que ha de venir vendrá, y la promesa vendrá, y no tardará. Por eso dice, mas el justo por la fe vivirá, pero hay una advertencia, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y termina diciendo el 39, que es bien maravilloso,
que espero que tú te identifiques con esto que dice el versículo 39. Mas nosotros, y yo te incluyo a ti porque has creído en Dios y el poder del Espíritu Santo te ayuda a salir adelante en medio de las circunstancias. Mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De los que tienen fe para preservación del alma. Hay una batalla dentro de nuestro interior, pero la fe nos va a ayudar a sostener. Pero la confianza en Dios, en sus promesas, la confianza en la guía del Espíritu Santo nos va a permitir perseverar con fe en medio de toda circunstancia para preservar nuestra alma y salir adelante en todo lo que hemos esperado. Y el día que pasemos a la presencia de Dios, podamos decir las mismas palabras de Pablo: he guardado mi fe, he cumplido la tarea y ahora voy a recibir la corona de justicia que dice la palabra que Dios ha preparado a los que le aman. Hermano, la vida cristiana no es fácil. Si es difícil confiando en Dios, imagínense sin confiar en Dios. Quizás muchos piensan que no van a tener que rendir cuentas a Dios, pero hay una realidad y eso es lo que nos motiva a permanecer. Cuida tu alma, preserva tu alma. No permita que las angustias, no permita que los afanes, no permita que las circunstancias apaguen esa llama que hay en ti. Permita que el Espíritu de Dios trabaje ahí dentro en tu interior y vas a ver la bendición de Dios. No estás solo, no estás luchando sola. La presencia de Dios está contigo. Y como dice un pastor aquí de la ciudad, Dios y yo somos un gran equipo. Tú y el Señor es un gran equipo, un equipo vencedor. Y Dios te llamó y Dios está a tu lado para entregarte la victoria. No desfallezca, amado hermano, amada hermana. Adelante, levanta tu rostro y espera en el Señor, porque Él hará maravillas a través de ti. Vamos a orar, vamos a decirle: Padre precioso, gracias por tu palabra, gracias por estos momentos que nos ha permitido estar esta mañana, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos lleva, Señor, a seguir adelante, a no desfallecer, Señor. He hablado tu palabra, Señor, y la siembro en el corazón de mi hermana y de mi hermano, Señor, creyendo y sabiendo que tú eres el Dios todopoderoso, que nos ayuda, Padre, y que nos entregue esa victoria poderosa, Señor, que viene de ti. Yo cubro de oración a tus hijas, a tus hijos, aquellos que están en medio de las luchas, Padre, aquellos que están a punto de fallecer, Señor, porque creo en tu poder glorioso, creo en la manifestación de tu gracia soberana, creo en tu ayuda, Señor, y como entonamos ese cántico, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es incomparable, grande, Señor, es tu fidelidad, Señor, y yo la declaro, Señor, sobre tus hijos, y tú seguirás sosteniéndoles, y tú seguirás levantándoles, Señor, y tú seguirás guiándoles, Padre, abriendo lugares, Padre, abriendo oasis en medio de la soledad, en medio del desierto, Padre, guiando, sosteniendo, cubriendo, levantando, sanando, restaurando, Padre, y dando aliento de vida a aquellos que esperan en ti, Padre. Yo te alabo, Padre mío, y te glorifico, porque tú eres Rey precioso, Rey maravilloso, que ama a su pueblo y que está dispuesto a hacer maravillas sobre cada uno de ellos, Padre. Gracias. Sigue, Señor, ministrando a tu pueblo. Sigue llenando a tu pueblo de tu paz y de tu amor, y que ellos puedan disfrutar de tu comunión en este día, Padre. Los dejo en tus manos, Señor, dándote gracias a ti por ellos, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Yo te pido que mediten justamente en los textos de ahí, Hebreos 10, 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, porque tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Les amamos, le habló su pastor Irán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos.